buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Valencia. Les vamos a hablar sobre la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Vamos a hacer un pequeño video explicando cada uno de los capítulos. Somos estudiantes de Derecho de la Fundación Universitaria de la Argentina y esperamos que disfruten el video. Derecho y naturaleza. Teoría pura del derecho. Es una teoría sobre derecho positivo. Según Kelsen, es un ordenamiento normativo del comportamiento humano. Son producidas por el legislador, también la conducta, por la costumbre. La norma tiene dos características, la validez y la eficacia. La validez es la existencia de la norma y la eficacia aplicada y referente a los hechos. Las normas regulan una determinada conducta del hombre en dos formas, regulación positiva, regulación negativa. La positiva es el medio de acción o omisión, acción, hacer, omisión, no hacer. Regulación negativa cuando una conducta no está prohibida por el orden, pero tampoco está permitida. Un orden normativo constituye un sistema social debido a que se regula el comportamiento humano. La función social es obtener determinado comportamiento del hombre. Por eso el derecho y la moral son considerados sistemas sociales. Sanción coactiva cuando se opone a la norma y el Estado aplica la fuerza. El derecho y la moral. El derecho expresa la consecuencia que debe seguir la condición. No adjudicamos la palabra debe en ninguna significación moral. Que esa conducta sea presentada por el derecho no significa que sea igualmente por la moral. En algunos casos delega en la moral el poder de determinar la conducta por seguir. Los únicos juicios de valor que la ciencia del derecho podía pronunciar teóricamente son aquellos que comprueban la conformidad u oposición entre un hecho y una norma jurídica. El hecho sería entonces declarado lícito o ilícito, legal o ilegal, constitucional o inconstitucional. Por ejemplo, un orden jurídico comunista es injusto puesto que no garantiza la libertad individual. Por el contrario, considerar que un orden jurídico comunista es justo puesto que garantiza la seguridad social. Suponemos que el valor supremo e inmediatamente evidente es una norma que dice que el hombre debe vivir en seguridad. Ciencia del derecho e ideología. Rehúsa en particular favorecer cualquier interés político, suministrando ideologías que le permitan justificar o criticar a cualquier orden social. Se opone así en forma eminente a la ciencia tradicional del derecho que tiene siempre consciente o inconscientemente un carácter ideológico más o menos acentuado. Ciencia del derecho y sociología jurídica. Negación del carácter normativo del derecho. Para la teoría pura del derecho es un conjunto de normas, es decir, un ordenamiento jurídico. Ciertos teóricos ponen en duda que el derecho tenga un sentido normativo, siendo así el derecho la causa de ciertos efectos que se manifiestan en la regularidad de las conductas humanas. Retorno al derecho natural y a la metafísica. La teoría pura del derecho, al extraer las últimas consecuencias de la filosofía y de la ciencia jurídica del siglo XIX,
originariamente positivistas y antiideológicas, se opone de la manera más clara a los teóricos que reniegan de la filosofía trascendental de Kant y el positivismo jurídico. El derecho como orden coactivo, la sanción. Los sistemas morales positivos son, al igual que el derecho, órdenes normativos, y las reglas que sirven para describirlos tienen la misma forma lógica. En ambos casos, una consecuencia está ligada a su condición por vía de imputación. Se impone, por tanto, buscar en otra parte la diferencia entre el derecho y la moral. En una regla de derecho, la consecuencia imputada a la condición es un acto coactivo, que consiste en la privatización forzada, si es necesario, de bienes tales como la vida, la libertad o cualquier otro valor, tenga o no contenido económico. Este acto coactivo se llama sanción. En el derecho estatal, la sanción se representa bajo la forma de una pena o de una ejecución forzada. Los juristas del siglo XIX estuvieron de acuerdo en considerar la norma jurídica como una norma coercitiva. El derecho es una técnica social. El aspecto característico de este método consiste en sancionar con un acto coactivo la conducta contraria a la deseada. El autor de una norma jurídica supone evidentemente que los hombres cuya conducta es así regulada consideran tales actos de coacción como un mal y se esforzarán por evitarlos. Definición del derecho. El positivismo jurídico del siglo XIX. El carácter de la doctrina tradicional a la cual se opone la teoría pura aparece ya en la definición que da el concepto de derecho. Ella sufre aún la influencia de la teoría conservadora del derecho natural, que, como ya se ha mencionado, parte de una noción trascendente del derecho. En la misma época, la filosofía tenía también un carácter esencialmente metafísico, y el sistema político que existía era la monarquía absoluta, con su organización policial. El deber ser como categoría. El deber ser considerado como idea trascendente, las normas jurídicas no son idénticas a las normas morales. El deber ser considerado como categoría de la lógica trascendental. La teoría pura del derecho se esfuerza por eliminar este elemento al brindar una definición de la norma jurídica totalmente independiente de la noción de norma moral y afirma la autonomía que tiene el derecho respecto de la moral. Bueno, según la teoría de Hans Kelsen, tenemos dos tipos, obligación jurídica y obligación moral. Pues aquí lo que vamos a hablar entre la fusión de las dos o la diferencia que encontramos en las dos. Es como la misma diferencia que encontramos entre el derecho y la moral. Bueno, la obligación jurídica encontramos que es más de un orden coactivo, encontrando pues aquí la norma sancionatoria, que vamos a encontrar un orden coactivo, y lo que es la norma moral. Bueno, se genera por la costumbre, lo que es el derecho consuetudinario, pero encontramos algo, lo que nos dice Hans Kelsen, que lo que es la obligación jurídica tiene siempre el orden coactivo, pero al paso del tiempo esa función, digamos, de la norma moral también se va volviendo sancionatoria. Podemos coger como ejemplo la ley 1801, que es el nuevo código de policía y de convivencia ciudadana, que aquí vamos viendo como normas que es más bien de cultura, que uno diría pues es una norma moral, una norma de derecho moral, la vamos convirtiendo ya como en una norma sancionatoria. Bueno, ¿puede concebirse una obligación jurídica sin sanción? Esa es la pregunta que nos hace Hans Kelsen, o que se hace él mismo en el libro. Bueno, ahí en este capítulo la respuesta que le da a esta pregunta sería: la situación sería diferente si el derecho no estuviera definido como un orden coactivo. En el derecho siempre vamos a encontrar lo que es la sanción. En la obligación jurídica siempre vamos a encontrar la sanción, y eso es el mismo derecho coactivo. Entonces, una obligación jurídica sin alguna sanción no tendría ningún sentido. Bueno, se convierte en una obligación moral lo que es dicha obligación jurídica, pues si no le encontramos alguna norma sancionatoria. Bueno, en esta hipótesis las normas jurídicas no se distinguen de las normas moral positiva, lo que anteriormente les estaba diciendo. Esto es evidente en los casos en que las unas o las otras han sido creadas por vía de la costumbre.
de la obligación jurídica, pues el hecho ilícito es lo opuesto. La conducta del hecho ilícito no es la única calificada de sanción prescrita o permitida. La norma como orden jurídico regula la conducta humana y el orden jurídico es un sistema social que regula positivamente la conducta de un hombre. Responsabilidad y obligación son dos nociones totalmente diferentes. La obligación es la forma de conducirse de determinada manera, sabiendo que la conducta opuesta es la condición de sanción. La responsabilidad se relaciona con la sanción cuando un individuo es responsable de sus actos o los de otra persona. En caso de una conducta contraria, es responsable de una sanción. La responsabilidad colectiva se da cuando un individuo comete un hecho ilícito y hace parte de una entidad, estado u organización, pues el hecho ilícito de una sola persona afecta a todos. Ejemplo, un jefe de estado, siendo el representante de todo un país, hace un tratado con otro representante o jefe de estado de otro país. En caso de no cumplir con los hechos tratados, las sanciones serían para toda la sociedad y no para el jefe de estado. Normas establecidas por vía consuetudinaria para regular las relaciones entre los estados. Estas normas constituyen el derecho internacional general, dado que crean obligaciones, responsabilidades y derechos subjetivos para todos los estados. Las normas creadas por declaraciones concordantes de voluntad emanada de órganos competentes de dos o más estados constituyen el derecho internacional particular, ya que estas normas no son válidas para todos los estados. La interpretación es un procedimiento espiritual que acompaña el proceso de aplicación del derecho en su tránsito de una grada superior a una grada inferior. Hay dos tipos de interpretación: la interpretación del derecho jurídico por aplicación, interpretación constitucional mediante el proceso legislativo, programación de normas de emergencia o producción de determinados de la Constitución, interpretación de tratados internacionales, normas de derecho internacional general consuetudinario cuando tienen aplicaciones por un gobierno, un tribunal, interpretación individual de sentencias judiciales, decisiones administrativas, sociojurídicas, etc. Constituyen la interpretación de la norma tanto para recibir la aplicativa. La interpretación del derecho de la persona privada, en especial del derecho. Aquí el supuesto de cuando las personas tienen que acatar la ley del mismo derecho. El mismo no se les establece por el sentido de las normas de comprenderlas, por la ciencia del derecho positivo que tiene que interpretar las normas. Indeterminación relativa del acto de implicación de derecho. La relación entre una grada superior y una grada inferior de orden jurídico, como entre la Constitución y la ley. Una sentencia judicial y la relación de determinación de obligación para la norma superior. Determinan no solo el procedimiento mediante la cual está la norma inferior o el acto de ejecución, que en ciertos establece la norma de que se instaure o del acto de ejecución que habrá que cumplirla. Hensel, filósofo alemán, el objetivo era desarrollar una teoría purificada de todo elemento científico natural. Su objetivo era elevar la ciencia del derecho, al nivel de una auténtica ciencia y de una ciencia del espíritu. Su doctrina ha provocado reconocimiento y toca los intereses vitales de una sociedad y los intereses profesionales del jurista. Con el presente trabajo podemos concluir que las normas de Hans Kelsen son básicamente normas de carácter o de tipo obligatorio y coactivo. Para Kelsen, la única norma que existía era la norma coactiva o sancionatoria.
Esto contradice las teorías de Hart y de Von White, que interpretaban que la norma, como efectivamente sí se pueden tomar como un derecho positivo, también hay normas que son carácter descriptivas y no prescriptivas. Con esto podemos concluir que las teorías de Hans Kelsen fueron uno de los grandes aportes que se hicieron en materia de derecho, pero también tiene varios vicios o vacíos jurídicos en donde no se le da explicación bien a cierto tipo de normas como los contratos, el derecho civil y otras ramas que no son de carácter sancionatorio.